Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Hasta ustedes por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Pueden participar con nosotros llamándonos al 73-256-1630, 73-256-1630 y también en el facebook.com/Canal 30 Oficial. Y pueden enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número de nuestra producción directa para ser parte de un programa pensado en servir a toda la comunidad de nuestro territorio. Más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989. ¿Qué duda cabe, parafraseando una antigua canción del popular Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez? Eso es un hecho de la causa, todo se ha encarecido. Pero hay un factor determinante y que ha ralentizado los sueños de miles de personas que han postulado en algún momento para su primera vivienda, la casa propia, y en algunos casos han pensado en adaptar su vida a otras circunstancias. Han comprado, por ejemplo, un departamento, una casa en verde, y esa obra todavía no se ha ejecutado siquiera. La pandemia ha pegado varios coletazos más allá de lo sanitario y el principal golpe se ha dado en la comunidad respecto del alza en el precio de los materiales de construcción, lo que también ha redundado en dificultades para las propias empresas contratistas y aquellas que están encargadas de la ejecución de diferentes proyectos de carácter habitacional, tanto privados como aquellos a los cuales un ciudadano común y corriente o ciudadana común y corriente puede recurrir mediante los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanización. El profesor Armando Durán es director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca y nos acompaña a esta hora de la tarde en conexión directa de forma telemática en nuestro programa El 30 te ayuda. Profesor Durán, gracias por su valioso tiempo y gentileza. Ustedes en la Universidad de Talca han ejecutado un interesante estudio que justamente analiza varios de estos fenómenos asociados directamente al tema de la construcción. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Así es, hace un par de meses atrás se estuvo trabajando en un estudio relacionado con el impacto. La primera línea fue lo que han subido el precio de los materiales, pero a medida que uno iba entrevistando a la industria en esta cadena de valor de la construcción, nos dimos cuenta que había una línea que no se había investigado, que no se había analizado en los medios de comunicación, que cuál había sido el impacto. Y se comenzó a profundizar, y esa fue la parte más importante finalmente que dio el estudio. Esto partió con revisar qué ha pasado en el último año con el precio de los materiales, bien, pero uno quedaba corto con eso, dando cuenta que el problema es mayor, que son las consecuencias que ha traído el alza de precios de los materiales. Esa consecuencia se ha ido plasmando incluso en situaciones que uno esperaría se pudiesen haber resuelto, habiendo observado algunas flexibilidades entregadas por la autoridad sanitaria a propósito de la pandemia. Hay licitaciones públicas que se han caído, hay proyectos que quedaron a mitad de camino. Es un impacto significativo el que ha dejado este fenómeno. Sí, lo preocupante que era que las instituciones públicas no han tomado alguna decisión con respecto a estos temas. La semana pasada, recién el día viernes, para actualizar la información, el MIMBU mejora las condiciones de proyecto de integración social, donde eleva el subsidio y da préstamo a constructora, que nunca lo había hecho. Bien, un poco tardío, pero bien, llegó a tiempo la respuesta a este gremio que finalmente impactaba al usuario final, que son todas las personas que habían esperado por años la esperada casa propia. Es la única cartera que se podría decir que ha hecho mejoras, en este caso, donde crea nuevos mecanismos, donde en realidad la vivienda subió de 900 y fracción a 1100 UF, donde incorpora las personas que son de escasos recursos a vivir con personas que pagan un crédito hipotecario y pueden compartir un proyecto en común. Esa fue la reacción. Sin embargo, en la totalidad de los proyectos externos no ha sido la misma respuesta. Tenemos casos, por ejemplo, de proyectos que
de otro tipo de subsidios, que son más individuales, que son cuando las familias tienen un terreno, por ejemplo, en la comuna Linares y toda la región del Maule, que es propio de esta región, donde muchas familias viven, bueno, en mucha ruralidad, y tienen un subsidio en la mano, en donde estas personas tienen firmado un contrato, pero sin embargo no se les puede construir porque el aumento a aquellas personas que ya tienen subsidio se les aumentó solamente un 5%. ¿Bien? Ahora, ese 5% es muy poco. Primero, la reacción fue tarde. Y segundo, que a pesar que se subió un 5%, todavía no alcanza para poder construir la vivienda en aquellos casos que son de sitio propio, en el caso de subsidio rural. Los nuevos, por ejemplo, hubo un aumento de un 25%, pero sin embargo todavía estaba en el límite. Bien, pero el ministerio reaccionó ante esta situación, pero hay licitaciones públicas, por ejemplo, que están estancadas, que son del área, por ejemplo, del CEFAM, construir alguna ampliación de colegios, donde se ha licitado más de 1, 2, 3 veces y la respuesta ha sido declarada desierta. Ahora, el impacto a la comunidad es vital. Por ejemplo, hay familias, hay sectores acá en la región que el organismo público, las municipalidades, por ejemplo, postularon a proyectos, comunas pequeñas que están alrededor de la provincia de Linares, Parral, Retiro, Longaví, donde existen sectores que no existe el agua potable. Bien, entonces el gobierno, o sea, el ministerio, la unidad de esa municipalidad postuló en 2019, perfecto, le financiamos el proyecto y desarrollaron el proyecto 2020, lo licitaron en 2021, 2022 no existe participación de empresas porque están con precio 2019. Lo que creemos y que estamos en mayo y hay algunos municipios donde no han cumplido y algunos, más que municipios, algunas entidades públicas donde no han gastado el presupuesto que en otros años ya llevaba un desarrollo del 90% de la fecha, de lo que corresponde a su GAN, su carta GAN de planificación de presupuesto. Lo que va a ocasionar esto que va a llegar a fin de año y se van a acumular todos estos proyectos que no tienen financiamiento, van a tener que devolver los recursos y el próximo año el Estado le va a entregar los mismos recursos que se gastó el año 2022. Por lo tanto, quien pierde aquí son las comunidades con sus proyectos de CEFAM, ampliación de red de agua potable, muchos proyectos que están hoy día que se desarrollaron, las comunidades están entusiasmadas con que se va a desarrollar, sin embargo se han visitado 1, 2, 3 veces y eso no se ha podido concretar. Y al no existir interés, no haber oferentes o algunos de estos oferentes no llegan a cumplir con la expectativa económica, por ejemplo, de la licitación, se corre el riesgo, profesor Durán, de que ese proyecto se caiga y no se ejecute y haya que esperar un buen tiempo para volver a presentarlo con otros cánones, por citar alguna situación. Sí, esto ha llevado mucho, hay regiones que han tenido mayor impacto. Sí, lo que se ha pedido, por ejemplo, es disminución de algunas partidas que ya no son tan importantes para permitir el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, son 15 kilómetros de pavimento que tenía que considerarse para un sector rural de la región del Maule. Bueno, que se hagan 10, pero que se hagan, porque es probable que el ministerio nunca va a poder subir, en este caso el Ministerio de los Públicos, la Dirección de Vialidad, no van a poder actualizar los precios, pero entonces achicar un poco el proyecto significa que pueda dar viabilidad. Consultando con la empresa constructora, en reuniones con ellos acerca de este estudio, nos comentaron que algunas han decidido ya, cuando se licitan 2 o 3 veces, uno puede optar por trato directo. La verdad que no es la solución, porque al final el presupuesto no lo suben, si por trato directo no ahorran, ni hay mayor ahorro ni disminución de precios. Menor trámite, pero el proyecto es el mismo. Eso es en la línea de licitaciones, es que de no haber un cambio en algunas instituciones públicas, se van a quedar con los proyectos desarrollados, con toda la ingeniería básica, con todas las factibilidades, con todo el visto bueno, reuniones que muchas veces se aprobaron por instituciones públicas, pasando por el gobierno regional, donde se aprobaron la instancia, pero finalmente el proyecto no se puede ejecutar.
porque hoy día aumentaron en 30-40%, que es el promedio de los presupuestos, 30 mínimo. O sea, un proyecto que costaba 10 millones de pesos hoy día cuesta 13, que es lo mínimo. Los materiales han subido el 50%, pero en realidad las empresas han podido ajustar su utilidad y dicen, ok, ya, mira, ese precio no lo voy a llevar al proyecto, sin embargo, voy a tratar de tener más productividad y lograr completar ese valor de llegar a un 30-35%. El otro punto es que las empresas pequeñas, ¿cómo competían? Las empresas compiten no por precio, porque las grandes, ¿cierto?, tienen mayor pueden negociar, ¿cierto?, a gran escala, porque tienen varios proyectos. Las empresas chicas siempre se los adjudicaban, y estos proyectos de las comunas, de la región del Maule, por ejemplo, las municipalidades, cuando licitan, se lo adjudicaban generalmente a empresas pequeñas, las que entregan mayor empleo, obviamente, pero ellos se la adjudicaban por tiempo. ¿Sí? La ponderación de una licitación está en valor del valor de licitación, materiales, del presupuesto, y el valor del tiempo. Casi la ponderación es la misma. Entonces ellos decían, nosotros somos locales, somos empresa local, tenemos nuestro gasto final acotado, vamos a competir por el tiempo. Entonces, en menor plazo, tenía mayor ponderación y se adjudicaban el proyecto. Hoy día las empresas chicas ya no pueden jugar con eso, quedan al mismo nivel de la empresa grande, porque esa diferencia que había en productividad ya pasa a ser nula, porque los precios, como van subiendo cada 15 días, es una tremenda incertidumbre decir que en 3 meses más lo voy a desarrollar el proyecto con 30 días de anticipación, por eso me lo adjudico, porque yo no sé cuánto van a costar los materiales en 30 días, 60 días más. Y es más, no es tanto eso, el estudio da cuenta de que los materiales, hay una falta de stock. Por ejemplo, aquí en Curicó, uno va a las tiendas, no voy a dar a conocer el nombre, pero se encuentra con pasillos completos con puertas, que no hay puertas. Están las fachadas, las puertas principales, pero uno abre la casilla, adentro no hay puertas. Entonces han tenido que los contratistas, por ejemplo, viajar a Talca, buscar el stock de puertas. Hay que esperar de 1 mes o 2 meses en que llegue el stock. Entonces, cuando los proyectos duran 3 meses, y si hay un insumo o 2 insumos en el proyecto de licitación que no está, eso significa que el proyecto está fuera de plazo y viene la multa, ¿cierto? Por lo tanto, las empresas chicas hoy día no están corriendo ese riesgo, y que fue la conversación que tuve con todas las empresas constructoras, no están con ese riesgo y hoy día están haciendo trabajos particulares, ya dejan de trabajar para el organismo público porque hay mucha incertidumbre. Entonces esperan que el cliente compre los materiales. Antes la típica frase que decía mano de obra vendida, con la llave en mano, ¿cierto? Sí. Eso ya no existe hoy día, eso no existe, se dejó de hacer hace 1 año atrás. Hoy día los contratistas pequeños que trabajan en la región del Maule, que fueron entrevistados, dicen, ok, yo no compro los materiales porque yo no me voy a arriesgar. El propietario tiene que hacer una gestión que antes no lo hacía, y que este propietario hoy día tiene que ir a la casa comercial, tocar la puerta, comprar materiales, porque los contratistas pequeños no están arriesgando de construir una vivienda con obra vendida, como hacían, ¿sí? Entonces, tiene muchas aristas, pero creo que la principal que afecta a esta región tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. Profesor Durán, nos hemos encontrado quizás con una alta demanda por nuevas viviendas, pero hay una crisis inmobiliaria derivada del alza del precio de los productos de construcción, materiales de construcción. Hay problemas también en la quiebra de algunas entidades asociadas a todos estos procesos, y hay una gran inquietud que ha surgido luego de la entrega de diferentes incentivos de carácter económico por parte del gobierno anterior y también los retiros del 10% de los fondos previsionales. Esto dicen algunos especialistas del ámbito económico que pudo haber redundado en una disminución de la mano de obra. Cuéntenos un poco más respecto de si este estudio desarrollado por ustedes como la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca se pudo dar luces respecto de todas estas variables. Sí, hay varias líneas que usted, claro, lo menciona y muy claramente. La primera, por ejemplo, que el hecho del retiro del 10%, muchos mano de obra que trabajaba en forma dependiente con empresas constructoras lograron desarrollar su emprendimiento como empresas pequeñitas
Y ya esos maestros que trabajaban como el típico maestro albañil, el carpintero, en un proyecto conjunto habitacional, por ejemplo, Linares, que hay varios, ya él se retiró de esta empresa y él compró su herramienta con el 10%, se compró un vehículo pequeñito y dice, voy a ser contratista porque ya no trabajo más en la empresa. En esa condición se retiraron muchos. El 10% permitió independizarse, crear emprendimientos que antes nunca tenían posibilidad de comprar mayor equipo, por eso no se podían independizar. Fue bueno dentro de lo malo, por decirlo así. Sí, pero eso afectó a la empresa en el desarrollo de los proyectos. O sea, ¿qué más afectó? En donde hay muchas personas que trabajaban en forma dependiente con un sueldo o liquidación mensual, hoy día este emprendimiento no le permite tener muchas veces una continuidad como ingreso y eso no está sujeto a crédito hipotecario. Entonces, tiene dos miradas. Una, sí, me cambiaron las condiciones económicas, de acuerdo. La segunda mirada es, ¿pero en qué me afecta? Me afecta en que, ok, yo puedo tener una mejor calidad de vida porque tengo mejor calidad de vida porque soy independiente, pero finalmente no puedo acceder a mi casa propia porque no permite mi ingreso, porque no son continuos y tienen todos los problemas. Esa es una de las consecuencias que ha traído dos derivadas. La primera derivada es el acceso a la vivienda y la segunda es que se fue esta gente todo este personal se fue de las constructoras a independizarse, ¿sí? Aprovechando el 10%. Y la pregunta también está relacionada a cuál ha sido el impacto en temas del déficit habitacional. Ha sido mucho. Hoy día la velocidad de venta de vivienda ha disminuido la mitad. Es decir, hoy día un proyecto de 100 viviendas, por ejemplo, de una constructora acá en la región, que son muy conocidas, son varias, se desarrollaban en 10 meses. Bien. Entonces había una velocidad de entrega de vivienda mayor. Los proyectos ya, esas 100 viviendas que se construyen en 10, 12 meses ya no es factible. La construyen en 15, 18 meses. Por la falta de mano de obra, ¿sí? Pero además, porque los materiales no están a tiempo, entonces los maestros se van, ya no quieren trabajar, porque en la construcción no se paga al día, se paga a trato. Entonces esperan semanas por un material y finalmente se retiran. Y eso va creando un hoyo tremendo, que el hoyo tremendo viene siendo los plazos, por ejemplo, la venta en verde que usted mencionó al principio de esta entrevista, eso no se están cumpliendo. Los compromisos de palabra, donde decía uno dejaba el 10%, un 15% de anticipo, formaba una promesa de compra-venta, y la vivienda está para abril del 2022. Resulta que estamos en mayo, no se entrega y no nos dicen, ¿sabe qué? Esto va a tener que llegar hasta diciembre. Entonces, la entrega de vivienda, la velocidad de entrega de vivienda es mucho menor a la que teníamos antes de la pandemia. Y eso ha afectado en que hay poca oferta de vivienda, ¿sí? Y además, lo más importante es que ha afectado el precio de la vivienda. El precio final ha sido las consecuencias que hoy día también, ya el crédito precario hoy día, si las tasas han subido muchísimo, el precio de la vivienda ya, si antes yo estaba sujeto a crédito, ya no estoy sujeto a crédito. Entonces han subido los arriendos y el stock de la vivienda también ha bajado. Pero eso ha sido en la región del Maule, por ejemplo, en algunas ciudades muy crítico, otras no. Linares, por ejemplo, no tiene tanto esa incidencia, porque hay muchas inmobiliarias que han llegado de afuera a construir, y existe una mano de obra que no ha tenido tantos problemas como otras ciudades en la región del Maule, ¿sí? Recordemos que la ciudad de Linares es la que tenía mayor número de cesantes en la región. Entonces, y la mayor cesantía que existía en la región, y la segunda a nivel nacional, estaba en Linares. Y en Linares, entonces había mano de obra no calificada que estaba disponible para trabajar en la inmobiliaria. Pero eso ocurre en una estacionalidad única en un sector. Entonces, pero si lo vamos a la ciudad de Curicó, y la mayor parte en Chile, donde hoy día ha caído el tema de las ventas, de la velocidad de venta de la vivienda, donde se desarrollan, por ejemplo, la ciudad de Curicó, se está desarrollando hoy día, si usted va a comprar una vivienda en verde, en vivienda, hay 2 proyectos en la ciudad de Curicó, donde se puede uno comprar en verde para el 2023, 2024 la entrega, cosa que antes era común ver 4 o 5 proyectos, para la clase media me refiero, 4 o 5 proyectos en desarrollo.
Y eso iría palmado en la clase media, el tema de no tener vivienda bajo de 1.500 UF, ya los valores están muy altos. Entonces, los sueldos en la región del Maule no son los mismos que la región de Iquique y la región de Concepción. Nosotros tenemos un 30% en esta región, 29-30% de los estudios que trabaja en la parte agrícola, ¿sí? Con sueldos bajos. Tanto cuando yo me acerco a sentarme con el ejecutivo de cuenta del banco, me doy cuenta que puedo tener una estabilidad económica en buenos años en la agricultura, pero no tengo capacidad económica para poder endeudarme en una casa propia. Hoy día, en el estudio último que se realizó, no es mío, de otras universidades, y el Ministerio también lo detectó, que existe un déficit en la región del Maule de 24.000 a 25.000 viviendas. Eso es muchísimo. Hace muchos años que nosotros no vivíamos una crisis económica con lo que estamos pasando hoy día, una crisis habitacional. Si lo llevamos, por ejemplo, lo mencioné en una entrevista en otro canal, si lo llevamos en temas de, bueno, a ver, comparemos con un año ese déficit. Eso es todo lo que se construyó el año 80 en vivienda social, vivienda básica, es lo que se construyó en todo el país el año 80, todos los proyectos en lo que hoy día tiene el déficit habitacional en la región del Maule. Y lo que más vemos, ¿cierto?, es que ha crecido son los campamentos. Nosotros contábamos antes poquitos campamentos en la región, y eran ciertos bien, uno los tenía claro hasta el nombre y apellido. Y hoy día los campamentos se están formando en cualquier parte de las ciudades, ¿sí? Y eso es un resorte de lo que está pasando, porque hoy día las familias no tienen capacidad económica para pagar un arriendo de 300.000 pesos, 100.000 pesos, sino que hoy día deciden irse con un familiar, deciden irse, a estos campamentos, y al final el allegamiento y el hacinamiento ha crecido muchísimo en la familia. Es común hoy día ver una casa, un sitio con 2 casas, porque el hijo se casó, ¿cierto? No pudo hacer un crédito hipotecario. Por lo tanto, la familia la cogen atrás y vamos teniendo una saturación de la ciudad en este tema. Y que hace poco yo también publiqué un tema relacionado con esto, que eso ha impactado inclusive los incendios de la vivienda, porque la capacidad de instalación eléctrica es una, y al aumentar más superficie, finalmente porque tanto incendio en tanto loteo. Entonces, claro, sí, si uno hace un doble clic, ahí se da cuenta que no existe más de una familia en una vivienda, ¿sí? Y eso es un problema. Eso va creando problemas de convivencia, va creando problemas de conflicto en la familia, la gravísima, porque existe poco espacio, un baño para 2 o 3 casas, y especialmente en aquellas comunas donde existe poco empleo formal, ¿sí? Yo eso lo detecto mucho en esta región. Sí, en esta región. A propósito de lo que usted menciona, disculpe, profesor Durán, hay varias comunas que muestran una tendencia relativamente calma en este fenómeno, y también lo que usted mencionaba recién, si comparamos Linares con Curicó, donde la diferencia es significativa. ¿Cuáles son esas comunas que presentan un mayor rezago a propósito de lo que pudo detectarse a partir del estudio que le tocó liderar? Sí. En el caso, por ejemplo, de Curicó, tiene problemas mayores lo que tiene hoy día la ciudad de Linares. En este caso, la ciudad de Linares, los suelos, por ejemplo, no son tan caros como la ciudad de Curicó. Existe mayor suelo urbano para poder desarrollar proyectos. Lo que en Curicó lo que está quedando es muy caro, ¿sí? Son suelos muy buenos agrícolas. Si en tema de suelo lo miramos, son suelos muy caros en tema agrícola. Entonces el valor ya del terreno es caro. Eso en primer lugar entre una región y otra. Y lo otro, que la llegada de extranjeros, ¿cierto? Lo menciono mejor de esa manera. La inmigración en la ciudad de Curicó es una ciudad que ha recibido más inmigración a nivel nacional. Entonces eso ha empujado mucho el arriendo, ¿sí? La inmigración ha empujado mucho el arriendo, y hoy día usted en Linares puede encontrar arriendo, ¿sí? Pero en la ciudad de Curicó es difícil encontrar un arriendo y bajo 300.000 pesos. Se formó un campamento hace poco que ha estado en la opinión pública, en los medios, ¿cierto? En el río Guayquillo, sí. Y que
Pero eso no había ocurrido en Chile. La entrevista a la familia le decían, nosotros no tenemos capacidad de pagar un arriendo sobre 300.000 pesos, porque lo que existe en Curicó es eso hacia arriba. Entonces se está convirtiendo en una ciudad cara para vivir, en primer lugar, y una ciudad donde usted recorre todos los corredores BAE. Nosotros, el estudio, revisamos una, y hay corredores que no tienen casa de arriendo, no hay. Entonces, y lo que está quedando es tan poquito y con un precio muy alto. Las viviendas, por ejemplo, se detectó cierta línea. Por ejemplo, las viviendas que costaban 2.750 UF, un proyecto muy conocido acá, vivienda de un piso, 2.700 UF, que costaba en abril del 2021, hoy día, mayo del 2022, el valor subió a 4.200 UF, la misma casa. Las viviendas que costaban alrededor de 1.850 UF, 1.900 UF, que estaba en abril del 2021, hoy día están a 3.000, o sea, 2.950, subió la semana pasada a 3.100 UF. Entonces, el costo de la vivienda en un año a otro, en venta subió entre un 45 y un 50% promedio. Eso es mucho. Profesor, y esta alza que responde en cierta medida a la escasez de viviendas para la compra o de departamentos para la compra, porque los proyectos debieron reducirse por toda esta situación, ¿a qué se debe? ¿Al alza de los materiales de construcción? ¿Alguna cuota asociada al fenómeno de inflación mundial que nos aqueja también como rebote a propósito de la pandemia? ¿Hay algún grado de especulación a propósito de la situación política, económica y social que vive el país? ¿A qué responde todo este fenómeno? Sí, en el caso de la inmobiliaria, es netamente el precio de los materiales y la falta de stock. La falta de stock va casi en la misma línea de los precios de los materiales. En la conversación que tuve con las inmobiliarias, con Valle de la Región, por ejemplo, algo muy sencillo, el yeso cartón, la volcanita conocida comercialmente, sube cada 2 semanas. ¿Sí? Entonces no pueden hacer la compra parcializada, que uno decía, mire, necesito que me envíe la mitad del stock el 30 de mayo, la otra mitad el 30 de junio, para ser bien preciso. Entonces no, los precios que me compra ahora son para 15 días y en 15 días más se lo voy a subir de nuevo en 15 días. Entonces, si uno revisa, claro, es poco, pero en un año, por ejemplo, ese material ha subido el 100%. ¿Sí? Que es uno que más se ocupa para el revestimiento interior de la vivienda. Sí. ¿Sí? El fierro ha subido un 110% desde un año a otro. 110%. Entonces, el fierro, inclusive el fierro usado que uno compraba, y ya, ok, la familia decía, vamos a comprar un fierro usado, pero no pueden comprar por la cantidad. Subió el doble también, ¿sí? Costaba 450, está en 900 pesos el fierro usado. Pero uno de los valores que también ha incidido es que en los proyectos duraban cierto tiempo, y el aumentarlo, eso, un 50% más en tema de tiempo, son 50% más en guardia, 50% más en profesionales, en iluminación, en agua, en todos los insumos básicos, porque como hay falta de stock y falta mano de obra, los proyectos hoy día duran mucho más y tienen un costo muy alto. Pero, además, no olvidar que estos proyectos, hay una sola inmobiliaria en Chile que se financia con recursos propios. Hasta hace poco, por lo que tenían conocimiento, la totalidad de los proyectos se financian a través de fondos de inversión. Inversionistas, ¿cierto? Que son fondos de inversión de los bancos, privados, en fin, entidades que son financieras, personas que son aseguradoras, y que forman parte de los inversionistas de estos proyectos inmobiliarios. Y también ellos, el proyecto, como tenía un retorno de las ventas en 12 meses, después lo tienen 18 meses, esa alza de ese tiempo le significó pagar mayor interés a la inmobiliaria. Por lo tanto, todo eso lo suma y va, ¿cierto?, en el valor final de este nuevo valor de la vivienda. Entonces, son los precios de los materiales, el tiempo, la duración que tiene este proyecto ya no es el mismo, tanto los gastos generales y todos los costos indirectos del proyecto aumentan, y además, ¿quiénes son los que financian el proyecto? Hoy día tienen mayor
tema de gasto financiero, que es el apalancamiento bancario en estos casos. Y hay un riesgo también potencial de quiebra de algunas de estas empresas, ¿no? Sí, la inmobiliaria, el segmento de la inmobiliaria es un segmento muy bien estudiado. Es difícil encontrar inmobiliaria que quiebre. Las que hoy día tienen problemas no están en este rubro, no están en este rubro, porque al final lo que hacen en los proyectos le agregan valor final con la suma del valor de la vivienda, ¿cierto? Lo venden por proyectos parcializados, es decir, proyectos de estas primeras 20 viviendas tienen un valor y vendo esas 20 viviendas y después las voy agotando y el siguiente proyecto lo subo. El mismo proyecto, por ejemplo, desde que nació, construyéndose el mes de abril de 2022, por ejemplo, puede tener 5 alzas del valor hasta la última vivienda que se entrega, por ejemplo, la vivienda 100, ¿sí? Y a medida que la alza va sumando, o sea, se va subiendo los precios materiales, van subiendo la alza de las viviendas. Pero donde está el problema de la quiebra de la empresa constructora, se ha producido en los proyectos que tienen las licitaciones con mayor plazo. Por ejemplo, hace poco, aquí en la región, el lunes pasado, abandonó una conservación global que tiene entre Curicó y Licantén, toda la zona costa, abandonó la obra de la empresa. Empresa de la región, que no voy a decir nombres de ellas, pero han quebrado 3 en los últimos meses, que nunca son empresas grandes, que llevan muchos años, que tenían mucho prestigio en la región. Se veían robustas, hermano. Que se dedicaban a obras públicas, tienen tremendas inversiones, ellos en maquinaria, pero tenían proyectos de 4 años, que son las famosas consagraciones globales, son proyectos de vialidad. Entonces ya no fueron capaces, ya estiraron mucho el chicle y no podían, en este caso la unidad que financiaba el proyecto, no fue capaz, ¿cierto?, de reaccionar y finalmente abandonaron las obras. Eso sí, en ese rubro, en ese segmento, sí se han producido quiebras. Y ¿quiénes son los que salen perjudicados? Bueno, especialmente son aquellas en la mano de obra calificada y no calificada que trabaja para esta empresa en la región. Y el costo de retomar el proyecto, de retomar, por ejemplo, una pavimentación, es mucho más caro. Entonces la reacción es tardía o no han reaccionado, es decir, se debería reevaluar los proyectos de manera que no lo abandonen. Abandonar un proyecto en pavimentación hoy día crea muchos problemas en las comunidades, porque dejar sin servicio una calle que está toda con excavación, sin el material de un material granular, ¿cierto?, para que puedan transitar los vehículos. Hoy día quedan las calles abandonadas, ¿cierto?, los pavimentos abandonados, y eso crea cierto riesgo para las comunidades. Ahí sí es un problema hoy día donde el organismo público tiene que hoy día relicitar, con la consecuencia que no se la pueden adjudicar porque tiene el mismo presupuesto de cuando partió el proyecto, no hay mayor presupuesto. Y todos sabemos lo que pasa con esos proyectos, que cuando se relicitan, finalmente si no aumentan el valor, no se lo adjudican. Y ahí están meses en este tema. Profesor Durán, ¿qué motivó a la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles a poder ejecutar este estudio? Que es un insumo importantísimo, considerando el impacto que esto tiene más allá de lo económico, lo empresarial, sino que es algo muy tangible que permite una buena toma de decisiones o la mejor toma de decisiones posible para la comunidad en su conjunto. Sí, desde la academia uno puede comunicar en forma transparente, puede comunicar, ¿cierto?, el impacto que ha tenido sin tener ningún lazo con ninguna institución. Eso lo puede decir. Lo que ha llamado la atención en este estudio es justamente eso de poder decir lo que está pasando con el impacto, ¿sí? De decir las cosas, de decir, mira, esto está pasando, está ocurriendo con algunos proyectos que han sido abandonados, que no se han adjudicado, se han declarado desiertas. La relación con la industria, de salir de una sala de clase, relacionarse con la industria y conocer lo que está pasando en el medio, no vivir una burbuja, es muy importante desde la academia fortalecer esa relación universidad y todo este sector externo, que es el mundo empresarial, las instituciones públicas, como también el usuario final. Nosotros en el estudio se llegó a
a intervenir qué pasa con los ferreteros, por ejemplo, donde la academia se contactó, qué ocurre con ese pequeño ferretero que tiene, ¿cierto?, en una comunidad pequeña, en un loteo, esa ferretería, ¿cierto?, cómo el impacto también ha llegado a este señor. Donde este señor, por ejemplo, no puede comprar a 3 meses porque no sabe si los precios van a bajar y se va a quedar con el stock. Nos encontramos con respuesta a veces, mira, primera vez que me llaman a una universidad a hacer un estudio, ¿sí? Y qué bueno que conozcan nuestra realidad. Fue siempre la respuesta repetitiva que tuvimos de la contraparte, ¿sí? Y qué bueno que revisen porque nosotros estamos preocupados por esta situación, pero lo que no tienen claro la mayoría de que fue entrevistado y que lo mencioné en otro medio es que esto no tenga techo. Sí. Justamente de ese punto me quiero colgar, profesor Durán. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el escenario que nos espera? Considerando que estamos también inmiscuidos en un proceso de mucha especulación, si se quiere ver así, a propósito de la realidad social del país. Hay mucho que está en juego y naturalmente que el tema de las inversiones, desde el punto de vista inmobiliario, también es un factor determinante. Pero en ese mismo sentido, ¿la tendencia va a seguir siendo la misma? ¿Van a seguir subiendo los precios de los materiales de construcción? ¿Va a seguir subiendo el precio de las viviendas? ¿Va a persistir un impedimento para que más personas puedan acceder a la casa propia mediante subsidio? Bueno, eso es. Chile en realidad en este minuto está viviendo una de las peores crisis en temas de acceso a la vivienda. Digo de los últimos, no de los últimos años, de las últimas décadas. Es común encontrar hoy día ciertos grupos habitacionales haciendo protestas en Santiago y forma repetitiva. Usted lo ha visto, seguramente todos hemos dado cuenta de esto, porque ya grupos que llevan 5, 10, 15 años esperando, que es lo mínimo para formar un grupo, y esto de los precios materiales le ha afectado enormemente a estas familias, que tenían la esperanza que el 2022 iba a salir su proyecto. Hoy día está la incertidumbre en esa familia, como en las empresas constructoras, en la empresa inmobiliaria, que desarrollan este tipo de proyectos de bienes sociales. El impacto de la pandemia, se creía que una vez que terminaba la pandemia iban a volver los valores a estabilizarse. Sin embargo, esto no ha sido así. Ha seguido subiendo. El stock que teníamos antes en arriendo, en este caso, por ejemplo, sigue bajando. O sea, hoy día cada vez encontramos menos arriendo. Por lo tanto, el Estado, a través de políticas públicas, tendrá que analizar el tema de la fabricación de los materiales, de empujar, como la parte agrícola, donde está empujado, ¿cierto?, el tema de los cereales. Bueno, empujar para que existan más proveedores a nivel nacional, más fabricantes. Es decir, haber un incentivo en tema tributario, de crear nuevas empresas de lo que estamos importando, bueno, hacerlo en Chile, de manera que el costo hoy día, el costo de marítimo, el transporte marítimo, que es muy incidente con productos de materias primas que vienen de China. No olvidar que hace poco hubieron 3 ciudades en China que estaban, ¿cierto?, y cerraron puertos. Entonces, depender de un país para las materias primas, hoy día estos países pequeños, de llegar al último país de este continente, hoy día es difícil, nos trae muchas consecuencias el impacto que vivir en el sur, especialmente nosotros que estamos al sur de la región metropolitana, donde el impacto es mucho mayor. No tenemos techo. Sí, no hay techo. Hace el año 2010, por ejemplo, tuvimos una pequeña crisis post-terremoto, donde faltaban algunos insumos, pero eso ocurría en ciertas regiones del país. Y había un producto que es sustituto. Es decir, hoy día yo podría, no hay ladrillo, pero puedo construir material más económico en otro material y podía construir mi casa. Pero hoy día el producto sustituto está tan caro como el que yo quiero. Ok. O sea, podríamos decir de que dentro del escenario que no es para nada favorable, se podría dar pie a lo que usted planteaba, en el sentido de que puedan existir incentivos desde el punto de vista gubernamental, probablemente,
para poder incentivar la mano de obra, la generación de empleo y el hecho de elaborar y producir en el país aquellos elementos de los cuales de un buen tiempo a esta parte, históricamente, hemos dependido de los mercados internacionales. Sí, el mejor modelo a nivel mundial es Singapur. Siendo uno de los países más pobres, hoy día el cuarto mejor más rico del mundo, el con mayor ingreso a nivel mundial. ¿Qué hizo el Estado en ese minuto? El Estado intervino en todas las líneas y se crearon empresas subsidiadas por el Estado donde se industrializaban los procesos de construcción y creó una institucionalidad en temas de que la estabilidad, en este caso, en ese sentido, sea que los proyectos vengan casi en muy poca mano de obra se utiliza en terreno, ¿sí? Entonces, como exigencia mínimo un porcentaje. Hoy día nosotros todo lo hacemos en terreno, todo en situ, muy poco bien industrializado, porque no hay incentivo en tema de decir, mira, si yo prefabrico los baños, como están haciendo algunos casos en Santiago, y los baños los dejo instalados, los edificios, la falta escasez de gafites, de instalaciones, de instaladores. Si hubiera una toma de decisión de parte de algunos ministerios en decir, mira, el modelo Singapur fue el más exitoso a nivel mundial, en donde se crearon empresas para hacer prefabricación e industrialización de procesos constructivos y impulsó a la mayor productividad en esta área del sistema del área de construcción, y hoy día no tienen déficit habitacional como nosotros los tenemos. Esa es una propuesta que fue muy exitosa y que uno siempre lo conversa al aula, y que efectivamente, si mientras no tenga incentivo de crear empresas chilenas que fabriquen materiales, no va a haber. O sea, voy a seguir, prefiero comprar, me despreocupo de esto y cada vez tengo mayor importación, que es cierto tener industria local. Sabemos, cierto, aún muchas industrias que producían ciertos materiales aquí en Chile y que hoy día ya no están produciendo, porque el costo de importar es mucho mejor, los productos son más baratos que tenerlo a través de... No hay ningún incentivo en tema tributario que podría partir de ahí un poquito el gobierno, ¿cierto? Las políticas públicas, y crearía mejor empleo. Todos nos beneficiamos, crea mejor empleo, las familias tienen una mejor calidad de vivienda, tienen mejor calidad de vivienda, y la mano de obra que trabaja en terreno, que está acostumbrado, ¿cierto?, al frío en invierno, no, todo lo que hacen es bajo techo, armamos las viviendas en terreno, pero trabajamos bajo techo, tenemos mejor calidad de vida para esta cadena de producción que hoy día ha sido afectada y que la falta de mano de obra. Profesor Armando Durán, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, muchas gracias por este valioso tiempo con nuestro programa El 30 Te Ayuda, por las pantallas de Canal 30, por explicarnos en detalle los alcances de este estudio que ustedes como universidad han podido impulsar con datos que son clarificatorios y donde esperamos indudablemente de que el futuro sea un poquito más favorable, sobre todo para la sociedad civil que aspira a poder acceder a su casa propia y, por cierto, también a la estabilización de los diferentes mercados, porque este es un efecto dominó absolutamente, donde varios elementos se ven involucrados y el grado de afectación es significativo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación, José Miguel. Muchas gracias. Que tenga una muy buena tarde, muy gentil. Durán, director de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca. Lo que dice es bastante clarificador. El panorama no es alentador. Esta alza en los precios no tiene techo. Hay varios detalles que el estudio también apuntaba y que nos daba cuenta el profesor Durán, en el sentido de que muchas empresas constructoras se han visto afectadas en los procesos porque ha habido una dilatación en los elementos que están directamente asociados con la edificación, con la construcción de cada una de las propuestas y programas que estaban impulsando, por escasez de materiales, porque muchos de los materiales que se venden en el país
no se generan aquí, no se producen en Chile, sino que debemos comprarlos en el extranjero. Y además la situación pandémica es muy dinámica y si bien en algún momento hubo un grado de estabilización, ahora volvemos a observar lo que ocurre, por ejemplo, en los países del continente asiático, donde algunos puertos están cerrados, se encuentran en cuarentena y eso provoca que incluso sus embarcaciones no puedan salir con destino al Pacífico. Y eso también nos impacta en la escasez de materiales, al no haber materiales se demoran los proyectos en ejecutarse y algunas de las empresas no son capaces de sostener económicamente estos proyectos que se van dilatando y esa dilatación provoca la caída de tales proyectos, el encarecimiento de los productos y por consecuencia, para tratar de emparejar un poco este fenómeno, que es un verdadero efecto dominó, se produce una suerte de cucurucho y donde finalmente el usuario final, el destinatario final, como muchos que postulan a la casa propia, se ven complicados. Porque en algún momento, sumemos la inflación, sumemos también todo el tema económico que está impactando no solo en Chile, sino que en todo el mundo, ya lo han dicho los especialistas. Sumemos también todo este factor que también ha provocado que hay pocos materiales, se pueden construir menos casas a un ritmo más lento del que se construían y esas pocas casas que hay son más caras, porque hay mucha oferta pero menor demanda. No, al revés, hay mayor demanda pero poca oferta. Y al existir una mayor demanda y una escasa oferta, naturalmente el que tiene la plata puede comprar esa vivienda o ese domicilio. Y se nota también, por ejemplo, en el incremento de la tasa de interés que redunda además en el crédito hipotecario. ¿Me va entendiendo? Es decir, esto es un fenómeno que va intercalado de una serie de procesos que van generando otro tipo de trabas y dificultades. Es más, esta semana, además de conversar con el profesor Durán, que fue bastante didáctico en lo que nos comentaba, tuvimos la posibilidad de conversar, le pongo un caso, con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Hernández, y el alcalde de la comuna de Maule, Luis Vázquez. ¿Qué tiene que ver esto? La comuna de Maule tiene una lista de espera de 1.500 personas que quieren acceder a su casa propia, pero Maule en este instante se quedó sin terrenos para la construcción de casas. ¿Y esto qué significa? El gobierno del presidente Gabriel Boric se puso una meta para estos 4 años de gestión que comenzaron el 11 de marzo recién pasado, que es edificar, si la memoria no me traiciona, 250.000 soluciones habitacionales, 250.000 casas. De esas, 15.000 son para la región del Maule. El 10% de esa meta, 4 años, está en la comuna de Maule. Maule, que territorialmente es la que más ha crecido en un breve periodo de tiempo. Usted recordará ese fenómeno un tanto ambiguo, donde el crecimiento de Talca se expandió hacia la zona norte de Maule y hoy se genera una situación que es un tanto confusa para incluso los propios habitantes que duermen en Maule, pero hacen su vida en Talca. Y esto ha provocado también, por ejemplo, que de los 60.000 habitantes que jurisdiccionalmente viven en terrenos de Maule, 40.000 estén concentrados en un mismo sector, la zona norte, Doña Antonia, Doña Ignacia, Santa Teresita de Colín, Don Pablo, Carlos González, Villa Francia, por citar algunos ejemplos. En ese mismo sentido, todos esos territorios ya están prácticamente copados y no hay más predios para poder construir casas. Y es allí donde entra otro escenario, los planos reguladores de las comunas. ¿Ve cómo va creciendo un poco este fenómeno? Ahora hay que empezar a hablar de los planos reguladores comunales para poder repensar el uso de suelo de aquellos predios que eventualmente puedan ser usados para construir viviendas. Y eso va a generar otra demora, otra dilatación, otra expansión en el tiempo y naturalmente que la ansiedad comienza a carcomer las esperanzas de miles de personas que habían pensado en vivir en un cierto lugar, pero ya no se va a poder porque el proyecto se demoró,
porque el acceso al crédito hipotecario es cada vez más difícil, porque aumentó la tasa de interés, porque si antes con mi sueldo yo podía aspirar, por ejemplo, un crédito hipotecario para una vivienda de 2.000 UF, y ahora con el mismo salario, 6 meses después vuelvo al mismo banco, converso con el mismo ejecutivo, y resulta que solamente me pueden dar un crédito por la mitad del monto original. Entonces, ¿de dónde saco la plata para la otra mitad del proyecto? Y es allí donde aplica lo que dice el profesor Armando Durán, en el sentido de que muchas personas que ya no tienen solvencia, ya no tienen capacidad de pago, ya no tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, tienen que volver a la casa de un pariente, a la casa del papá, a la casa de la mamá, a la casa del suegro, la suegra, del hermano, la hermana, etcétera, y tratar de redistribuir el predio, y ahí viene otro problema, que es lo que mencionaba el profesor Durán recientemente, y que tiene directa relación con las condiciones de subsistencia y el impacto social que tiene compartir un mismo espacio un mayor número de personas. Es un fenómeno que es una verdadera bola de nieve. Si uno la empieza a analizar, le hemos dado la vuelta, uno se da cuenta de que en definitiva es un panorama bastante complejo. Y esperamos naturalmente de que algunas acciones también puedan contribuir a dinamizar el proceso. Es más, en las últimas horas hubo un anuncio, con su permiso, porque esta es la tablet de uno, el teléfono celular. En las últimas horas hubo un anuncio bastante importante realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a propósito del tema de acceso al crédito hipotecario junto con el Banco del Estado, o Banco Estado, que es un nombre de fantasía. El Banco Estado anunció un crédito hipotecario con tasa fija del 3,85%. Y eso podría generar también una oferta importante que facilite el acceso a la casa propia, ya que según datos del Banco Central, la tasa promedio del mercado en términos de créditos hipotecarios llega al 4,4% anual. Banco Estado dio a conocer una nueva oferta para el acceso a la vivienda, estableciendo una tasa fija del 3,85% al año durante todo el crédito hipotecario. En concreto, esta opción mantendrá una tasa fija en UF, que también ha experimentado una alza significativa, más 3,85% anual, junto con entregar un 80% de financiamiento con 20 años de plazo. Hubo un momento en que la gente quería pedir un crédito hipotecario y no le daba para los 20 años y tenía que pedirlo en 30 años. Usted comprenderá que 30 años es demasiado tiempo para pagar un bien raíz. Bueno, vale decir, se va a solicitar un 20% de pie para concretar ese préstamo. Ahí ya viene el otro ejercicio de las familias, que tendrán que ir ajustando sus propios presupuestos de manera tal de poder lograr esa cota del 20%, del monto total del préstamo para asegurar que el banco le preste el 80% restante. Y de este modo se sostiene que esta tasa se busca mantener para cualquier monto y se extenderá durante todo el periodo que dure el crédito hipotecario. Es una noticia favorable por donde se le mire absolutamente. En esa misma línea es preciso señalar que la oferta se mantiene vigente para créditos con aprobación comercial hasta el 30 de junio de este año. O sea, si usted quiere ir a pedir un crédito hipotecario el lunes al banco de su preferencia, pero particularmente a Banco Estado, tiene hasta el 30 de junio para poder concretar esta iniciativa. Por ejemplo, si solicita usted un crédito por una vivienda de 2.500 unidades de fomento, se le otorgará un financiamiento de 2 UF a 20 años con una tasa más UF del 3,85% anual, con un CAE de 4,521%, dejando un dividendo total que le saldría aproximadamente en una casa de 2.500 UF de 414.174 pesos. Es un dividendo alto. Se está haciendo el ejercicio con una casa que tiene un costo que no es de fácil acceso para las familias, 2.500 UF. En promedio, una vivienda a la cual accede la clase media oscila entre las 1.400, 1.500 y como mucho hasta las 2.200 unidades de fomento, que es donde la clase media por lo general aspira a postular. Pero esa es la relación más o menos. Con el tejo pasado, como se dice en buen chileno, una casa de 2.500 UF con un crédito hipotecario a 20 años terminaría pagando usted
una cuota mensual de 414.174 pesos y de ahí hacia abajo, en una oferta que se va a mantener vigente hasta el 30 de junio. Ojalá que esta oferta se pueda extender un poco más de tiempo, considerando que hay mucha gente que se está rearmando. Rearmando en el sentido de que quedaron sin trabajo, quedaron con complicaciones económicas, que quizás decidieron independizarse, pero se les acabó también un poco el oxígeno económico a propósito de todas estas variaciones y naturalmente que sería un buen incentivo entregar este tipo de herramientas a lo largo del tiempo de una forma un poquito más constante para que haya clara certeza y la ventaja, la oportunidad certera, efectiva y clara de poder acceder a la casa propia. ¿Qué es lo que busca esta modificación que le ejemplificaba con el banco y también con el Ministerio de Vivienda y Urbanización? Garantizar los recursos para dinamizar el sector de la construcción y de esta manera recuperar el tranco y dejar esta brecha que informaba nuestro entrevistado, el profesor Armando Durán, de que en los últimos 2 o 3 años hemos experimentado quizás la peor crisis habitacional que se tenga memoria. Gracias por estar con nosotros en este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Esperamos haber aportado a generar una mirada un poquito más completa respecto de un fenómeno que ha sido bien difícil, que lo hemos venido comentando hace ya un largo rato, en el sentido de que son varios los elementos que están en contra y que están atentando también al hecho de poder concretar un anhelo, que es lo que muchos de nosotros esperamos en algún momento, de poder alcanzar la casa propia. Hay muchas cosas que se volvieron en contra a partir de un fenómeno sanitario, pero evidentemente uno espera que la situación vaya siendo un poquito más beneficiosa para que un mayor número de personas pueda alcanzar ese sueño a la brevedad posible y repensar también el rubro de la construcción, el rubro de la ferretería y entregar otro tipo de incentivos y oportunidades para asegurar un dinamismo donde todos ganemos. Se reactive el sector construcción, se reactive el sector económico, se reactive el sector vivienda y podemos estar todos más felices y contentos. Ojalá eso se pueda lograr en algún instante y que ese desafío que viene por delante, cuya mirada, de acuerdo a lo que determinaba el estudio impulsado por la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, que indicaba que este fenómeno de incremento de precios en los productos de construcción no tenía techo, sí pueda tener coto, sí pueda tener un freno y eventualmente poder evitar que haya un costalazo mucho mayor. Gracias por su sintonía, le invitamos a permanecer con nosotros en la pantalla del canal de la gente. En un ratito más llega Contigo la Tarde. Puede participar con nosotros, recuerde sus mensajes, sus inquietudes, sus problemáticas, más 569-6864-8989 o al 73256-1630. Que le vaya bien.